Anteriormente, en Subiendo de Nivel, 1000 años en el futuro, Lu Shen, gracias a la información descubierta en algunos informes del futuro, descubrió algunas técnicas bastante útiles, con las cuales consiguió elevar tanto su nivel de energía como su habilidad en artes marciales a un nivel completamente distinto. Y después de comprobar que tanto había mejorado en el gimnasio de su ciudad, donde por cierto despertó el interés de dos chicos provenientes de familias acaudaladas, demostrándoles que era un verdadero prodigio a pesar de haber nacido en una familia pobre, se dirigió a realizar las pruebas en las que podría certificarse como un artista marcial y en donde los mejores peleadores se habían reunido. Así que si te interesa conocer la calificación que el prota obtendrá en dicha prueba, además de cómo se desarrollará su vida después de ser reclutado por una especie de organización militar, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque te traigo la segunda parte de Subiendo de Nivel, 1000 años en el futuro. Bueno, continuando con la historia, el turno de Lu Shen para tomar el examen de certificación había llegado, pero cuando lo hizo, nadie en la sala podía creer que un chico tan joven ya contara con un nivel de energía tan alto. El prota había conseguido un 15.7, en otras palabras, entraba en el rango de artista marcial de segundo nivel. Pero eso no era todo, ya que luego de esto, el chico se sometió a la segunda parte de la prueba, el examen de poder físico, en el que tal como antes, impactó a todos. Su nivel de combate no concordaba con su nivel de energía, incluso superaba la potencia de ataque del tipo de antes, quien como recordemos ya se encontraba en el nivel 3. El supervisor de la prueba no podía entender qué carajos ocurría. Eso sí, le dijo que no se preocupara por nada, ya que un talento como el suyo sería apoyado por sus superiores. Pero cuando este quiso informárselos, el tipo de antes se acercó hasta Lu Shen. Pero tranquilos, no quería pelea, simplemente reconocer las habilidades que rivalizaban a las suyas. Pero bueno, Lu Shen, después de que varias organizaciones quisieran reclutarlo, decidió marcharse del lugar, pero al hacerlo terminó encontrándose con su hermana junto a algunas de sus amigas, quienes al parecer esperaban a una amiga, quien también se encontraba tomando el examen, aunque claro, su hermana no sabía que Lu Shen se encontraba en ese lugar por la misma razón, así que solo creyó que estaba perdiendo el tiempo como siempre. Sin embargo, después de reunirse con su amiga a la que esperaban, esta última les comentó que el examen se había suspendido después de que un chico, o mejor dicho demonio, destrozara la máquina de pruebas, obteniendo una calificación superior a la de un artista marcial de nivel 3. Pero lo que dejó impactadas a las chicas fue que el nombre de ese monstruo no era otro que Lu Shen. Pero regresando con nuestro prota, después de certificarse como un artista marcial, volvió al futuro por medio de sus sueños y gracias a la supercomputadora, descubrió que la información sobre su historia había cambiado. Ahora el informe arrojaba que había vivido hasta los 65 años, alcanzando el nivel 6 como artista marcial, 2 niveles por encima de su anterior revisión, además de que ahora ya era considerado un guerrero destacado. Pero a pesar de eso sabía que dicho nivel no sería suficiente, ya que incluso los guerreros de nivel 9 no habían servido de nada en la batalla que se aproximaba, así que si quería cambiar el futuro debía continuar subiendo de nivel. Por otra parte, nos muestran como el presidente de la Asociación de Artes Marciales de esa región estaba teniendo algunos problemas con su superior, ya que este último necesitaba que dicha región comenzara a enviar reclutas al campo de entrenamiento militar. Sin embargo, el presidente no tenía candidatos aptos para ser reclutados, ya que en esa región existían pocas familias que contaran con técnicas de combate avanzadas. Era por eso que en varios años nadie de dicha región había sido reclutado. Por suerte, cuando esto ocurría, su secretaria entró en la oficina con la noticia de que un nuevo artista marcial había aparecido, con un nivel de ataque por encima de 15.000, y eso que apenas estaba en segundo nivel. El presidente no lo podía creer. Al ver la grabación de la prueba, se dio cuenta de que había aparecido lo que había esperado por años. Alguien que incluso proveniendo de una familia pobre, contara con el talento de uno entre 10.000, así que de inmediato se puso en marcha a su residencia para reclutarlo. Pero este no era el único, ya que recuerdan a la chica de antes, la del gimnasio de artes marciales, pues esta, después de descubrir el talento de Lu Shen, había iniciado una búsqueda intensa, hasta que por fin consiguió dar con el paradero, y ahora estaba por realizarle una pequeña visita. Horas más tarde, Lu Shen recibió la visita de dos de las personas más influyentes de la región, y el presidente
presidente no se anduvo con rodeos, ya que después de presentarse, le explicó la razón de su visita, revelándole que quería que él se convirtiera en el representante de su región en el campamento de entrenamiento militar. Aunque Ni Xuan, la chica de antes, los interrumpió, diciéndole al presidente que a pesar de que las habilidades del prota eran muy sobresalientes, era demasiado apresurado enviarlo a tal campamento, ya que eso podría resultar contraproducente. Pero el presidente le dijo que después de ver el poder del chico en el examen, estaba seguro de que ese no era su límite, y el prota, que escuchaba todo, le dio la razón, aceptando de inmediato su propuesta. Así que después de escuchar su respuesta, el presidente se retiró de su casa, acordando recogerlo en un par de días para su reclutamiento. Y bueno, una vez se marchó, el prota fue al grano con la chica, preguntándole el motivo de su visita, a lo que esta última, que por cierto había quedado flechada por la facha del tipo, le explicó que quería convertirlo en discípulo honorario de su gimnasio. Claro que no era necesario que asistiera con regularidad, además de que podría utilizar sus equipos de entrenamiento las veces que lo deseara. Pero el prota rechazó su oferta, diciéndole que podían utilizar su nombre como miembro de su gimnasio para hacer publicidad, claro, pero no podía ser su discípulo ni siquiera en el papel. Por suerte, al menos esa respuesta no estaba mal para la chica, así que no insistió más, pero antes de irse le dijo que le daría un salario mensual bastante grande, por el simple hecho de prestarles su nombre. La familia del chico no podía creer lo que había ocurrido. Su hijo se había convertido en un artista marcial, reconocido por las personas más influyentes, y el prota, como todo hombre que se respeta, les dijo a sus padres que ahora que él obtendría un salario ya no sería necesario que trabajaran tan duro en sus empleos, él se haría cargo de todo. Por otra parte, ¿recuerdan a la científica de antes, la que estaba en búsqueda del genio que había creado la poción potenciadora? Pues bueno, esta aún continuaba en búsqueda para encontrar al buen Lu Shen, ya que cada día encontraba más usos para la poción que este último había creado. Y lo mejor de todo, sus ingredientes podían ser conseguidos a un costo extremadamente bajo. Sin embargo, cuando la analizaba, su ayudante le dijo que había encontrado al chico que buscaba. Y sí, este se encontraba específicamente en la televisión, siendo entrevistado por ser de los más jóvenes en ser reclutado. La científica no lo podía creer. El creador de la poción que revolucionaría la industria era solo un estudiante. Pero regresando con nuestro prota, este aprovechó al máximo su tiempo libre antes de unirse a la academia militar, realizando un viaje en búsqueda de materiales útiles para nuevos tónicos, y el cual aprovechó para perfeccionar algunas técnicas que había aprendido recientemente en el futuro. Ahora podía desplazarse a gran velocidad e incluso lanzar ráfagas de fuerza, aunque su objetivo principal era el de reunirse con un comerciante de hierbas difíciles de conseguir. Sin embargo, no esperaba que este último usaba el negocio como una fachada para estafar a sus clientes, obligándolos a comprar más mercancía de la que necesitaban y a un precio mucho más alto. Claro que si estos se negaban, eran obligados por los compañeros del tipo, y cuando el prota intentó confrontarlos, los hijos de fruta le dijeron que lo mejor era que no se resistiera, ya que todos ellos eran artistas marciales de nivel 1, aunque sus ganas de luchar desaparecieron por completo después de que Lu Shen les diera una pequeña demostración de la enorme diferencia de nivel que existía entre ellos. Claro que luego de presenciar el monstruo ante ellos, los tipos no pusieron resistencia e incluso le obsequiaron toda la mercancía que habían reunido. Pero ahora sí, vayamos a lo importante. Unos días después, nuestro prota por fin se presentó en el campamento de entrenamiento para genios, el cual parecía más una base militar que una escuela, y en donde como siempre las distinciones entre clases sociales no se hicieron esperar, ya que los tipos creían que Lu Shen había sido aceptado en dicha institución únicamente por tener contactos con el presidente de la asociación. Pero bueno, como el prota llegó bastantes días tarde, no podría ingresar al campamento con los otros reclutas de su región, así que tendría que hacerlo con el grupo perteneciente a otra ciudad, quienes al igual que él, recientemente habían llegado. Sin embargo, apenas entraron en las instalaciones, notaron que algo andaba mal, y sí, tenían razón, porque uno de los guardias les informó que la prueba de admisión comenzaba ahora, y solo los que consiguieran aprobarla obtendrían su acceso al campamento. Una vez dicho esto, los chicos fueron arrojados algunos pisos abajo, donde el prota apenas aterrizó. Rápidamente utilizó algunas de sus técnicas para inspeccionar el lugar, dándose cuenta de que todos los alrededores estaban repletos de trampas. Claro que el resto de aspirantes que no contaban con esa habilidad creían que la prueba sería bastante sencilla. Uno de ellos incluso les dijo al resto que si no estaban preparados para enfrentar la primera prueba, ni siquiera se atrevieran a insinuar que provenían de la misma región que él, aunque una chica del grupo le contestó que ahora mismo no debían discutir, ya que lo más importante en ese momento era pasar la prueba, y ya que provenían de la misma ciudad, debían trabajar juntos para aprobarla.
A lo que el chico de antes le respondió que tenía razón, ellos debían trabajar juntos, pero en esa sala también se encontraba alguien que no pertenecía a su grupo, así que ¿por qué no lo usaban como carnada para textear las trampas de la prueba? A lo que el prota, como todo un capo, le respondió que si no tenía intención de intentarlo, que se apartara de su camino. Obviamente, el otro chico intentó humillarlo, pero el prota le respondió esto. ¿Sabes? Las fieras siempre van solas, mientras que los bueyes y las ovejas se agrupan en manadas. Una vez dada su respuesta, el prota inició la prueba de admisión. Apenas puso un pie en el pasillo, cientos de robots comenzaron a aparecer de la nada. El resto de chicos que presenciaban la escena no lo podían creer. ¿Acaso los militares estaban locos o porque habían enviado máquinas que según ellos incluso acabarían con artistas marciales de nivel 2? Pero quedaron más asombrados al ver como Lu Shen, a pesar de estar a centímetros de ellos, no parecía tratar de protegerse, creyendo que quizá era un simple inútil. Pero lo que no esperaban era que apenas uno de los robots lanzó el primer ataque, el chico lo detuvo como si nada, para segundos después destruirlo. Algunos alumnos creían que quizá el prota sí era un verdadero prodigio. Sin embargo, el hijo de fruta de antes continuaba diciéndoles que Lu Shen era un perdedor y que simplemente habían derrotado al robot debido a que estos estaban programados en un nivel de dificultad muy bajo. Así que para demostrárselos, sin siquiera prepararse, se enfrentó a uno de ellos, sin esperar que terminaría hecho miércoles, después de apenas recibir uno de sus ataques. Las marionetas no estaban programadas ni siquiera en el nivel 2, más bien al nivel 3, pero para el prota, que llevaba meses enfrentándose a verdaderas máquinas asesinas, como los zombies, no le tomó demasiado trabajo deshacerse de todas las máquinas en la prueba, y para terminar de textear sus habilidades, enfrentó a uno de los sensores en el examen. Pero bueno, por otra parte, nos muestran como los tutores de la instalación estaban analizando los resultados en las pruebas de algunos nuevos reclutas, llegando a la conclusión de que muy pocos de ellos eran verdaderos prodigios. Para ser específicos, únicamente habían encontrado 3, uno enfocado en la velocidad, otro en la defensa, y la que más se destacaba era Xianing, la más habilidosa de todos los reclutas hasta ahora, y la cual contaba con habilidades de tipo psíquico, que en ese mundo eran las habilidades más chetadas. Sin embargo, mientras analizaban las pruebas, se dieron cuenta de algo impactante. Pero antes de eso, pequeña interrupción para decirles que si les está gustando este resumen, por favor se suscriban, nos dejen su poderoso like y un comentario con la frase "El futuro es ahora", para que si YouTube recomiende más el video y este pequeño proyecto pueda seguir creciendo. Bueno, continuando con la historia, paralelamente con los instructores, nos muestran como Xianling, la chica de antes, se encontraba realizando la prueba, al igual que los otros chicos. Esta última se había encargado de prácticamente todos los robots por cuenta propia. Sin embargo, después de llegar al otro lado de la sala de pruebas, notó como todos los guardias de las instalaciones estaban tratando de contener una especie de bestia. La chica usó sus ojos para comprobar de qué se trataba, pero al hacerlo solo notó la presencia de una persona normal acercándose, aunque al comprobarlo mejor quedó aterrada. La sed de sangre de ese tipo era demoníaca. Momentos después, los instructores de antes se hicieron presentes en la sala, solicitando toda la información que tuvieran acerca de los aspirantes que habían entrado en la sala de pruebas, aunque eso no fue necesario, ya que momentos después, la persona que esperaban se hizo presente. Lu Shen, en una entrada épica, cruzó la puerta, arrastrando a uno de los sensores en la prueba, que al parecer había sido masacrado por este último. Y después de que los instructores le preguntaran su nombre, bastante impactados de que incluso hubiera derrotado a un sensor, el chico se presentó como Lu Shen, pidiéndoles disculpas por el alboroto, ya que había creído que derrotar al sensor era parte del examen. La instructora, que se dio cuenta de que Lu Shen no era alguien común, usó su habilidad mental para intentar encontrar información en su cerebro, cosa que no sirvió de nada, gracias a que el prota sabía cómo evitarlo. Esto sorprendió bastante a la mujer, quien llegó a la conclusión de que quizá ese campamento sería más interesante que los anteriores. Pero bueno, después de esto, el prota fue llevado al comedor junto al resto de reclutas que consiguieron aprobar, y donde, como era de esperarse, se dio un festín para recuperar energía. Por cierto, terminó encontrándose con amiga de su hermana, quien al parecer también había conseguido pasar la prueba de admisión, y la cual le dio toda la información necesaria para sobrevivir en ese lugar, revelándole que de su región únicamente ellos dos habían conseguido ingresar, además de que dichas instalaciones se regían por un sistema de puntos que funcionaban para obtener beneficios como dinero o materiales de entrenamiento, pero para conseguirlos debían enfrentarse a diversos exámenes. De hecho, ahora mismo solo 3 personas habían conseguido obtenerlas, después de haber sacado una calificación bastante alta en las pruebas de admisión. Uno de ellos se destacaba en la fuerza, otro en la velocidad
y la que más se destacaba era, por supuesto, la chica de antes, experta en el poder mental, que por cierto había quedado medio traumada con Lu Sheng. Sin embargo, la chica también le reveló que además de esos 3 chicos, circulaban varios rumores de una cuarta persona que había destacado en las pruebas de ingreso, el cual supuestamente tenía una habilidad aterradora. Pero no solo eso, se decía que tenía problemas de ira, al grado de darle una paliza a uno de los sensores. Lamentablemente, la conversación de estos fue interrumpida por algunos miembros del staff, quienes citaron al prota a la dirección. Esto por los daños que había causado durante la prueba, y por lo cual debían realizarle algunas preguntas. La chica que conversaba con Lu Sheng quedó impactada. La persona de los rumores era el mismo chico de su región, y claro, no solo esta se sorprendió. El resto de reclutas que se encontraban cerca no lo podían creer. Los rumores que circulaban al parecer eran ciertos. Minutos después, una vez Lu Sheng estuvo en la dirección, fue recibido por la mujer de antes, quien explicó que no debía preocuparse por los daños causados durante la prueba, ya que eso era algo normal para ellos. Momentos después, los otros 3 chicos que se habían destacado durante la evaluación fueron llevados hasta la misma habitación, y una vez los 4 prodigios estuvieron reunidos, la instructora los felicitó por ser de los reclutas más destacados en varias generaciones, explicándoles que ese lugar se regía por el poder que cada recluta tuviera. Así que como recompensa, cada uno de ellos recibió una tarjeta dorada con 100 puntos que le servirían para obtener algunos beneficios. Claro que Lu Sheng, por obtener una calificación mucho mayor, fue recompensado con una tarjeta con el doble de puntos que el resto, cosa que no parecía ilusionarlo demasiado, ya que lo único bueno que podría obtener con eso, según él, era la comida. Sin embargo, uno de los 4 reclutas se tomó esto a mal, creyendo que el prota había obtenido esa tarjeta únicamente por sus influencias y no por el nivel de poder con el que contaba. Así que para comprobarlo, retó al prota a un duelo, diciéndole que si lo derrotaba se quedaría con su tarjeta. Los instructores tomaron la decisión de no interceder y simplemente observar cómo se desarrollaba la batalla que no duró ni 5 segundos, ya que al prota no le bastó más que un pequeño golpe de su dedo para mostrarle quién era el más perrón en esa sala. El resto de alumnos dotados no lo podían creer, y la chica de antes ahora sí que estaba traumada con el poder de Lu Sheng. Pero bueno, una vez el entre comillas duelo terminó, la instructora le preguntó al prota cómo planeaba practicar a continuación, diciéndole que si usaba sus puntos podría obtener su orientación personal, a lo que el chico le contestó que muchas gracias, pero tenía mejores cosas que hacer, y eso no era más que irse a dormir. Y sí, tal como lo dijo, después de salir de la sala se marchó a su habitación. Los instructores que lo mantenían vigilado no entendían por qué perdía el tiempo de esa manera y no aprovechaba las instalaciones para entrenar. La actitud de Lu Sheng les recordaba la de cierto tipo que había aparecido hace algunos años y el cual se había destacado por encima del resto de prodigios gracias a su poder bruto. Sin embargo, ese poder solo le fue útil en las primeras etapas del campamento, ya que según la instructora, lo fundamental en el combate no solo era la fuerza, sino también la velocidad, observación, tácticas y estrategias, por lo que lo más probable era que el chico comenzara a quedarse atrás de sus compañeros en unas cuantas semanas o incluso días. Lo que no sabía era que el capo de nuestro prota ahora mismo no estaba perdiendo el tiempo como creía, sino más bien llevando su cuerpo al límite en un verdadero campo de batalla al enfrentarse a un zombie de nivel 4. Y tal como lo había dicho la instructora, la fuerza no lo era todo. Lu Sheng había descubierto que para derrotar a enemigos de niveles superiores al suyo, necesitaba un plan detallado antes de enfrentarlos. Por suerte había descubierto eso hace mucho tiempo. De hecho, ahora estaba tratando de controlar nuevos estilos de combate para no depender completamente de su fuerza física. Ese era el camino que lo llevaría a convertirse en el artista marcial definitivo. Pero bueno, el prota, además de entrenar sus estilos de combate, también había estado entrenando su punto débil, que no era otro más que su poder mental. Claro que según él, era débil en comparación a los enemigos de ese mundo, porque los chicos del campamento no podían compararse a él en ese ámbito. Horas después de entrenar su fuerza mental, decidió checar qué tanto había cambiado su futuro, descubriendo que esta vez, según los registros, había logrado alcanzar el nivel 7 como artista marcial, llegando incluso a tener algunos aportes a la historia bastante importantes. Además, gracias a que ahora su ADN estaba registrado con más de 3 estrellas, tenía acceso a técnicas confidenciales y cuyo conocimiento no desperdiciaría, así que de inmediato checó una nueva técnica llamada el Sutra del Rey de los Infiernos, la cual según el chico era de las técnicas más completas en la historia de la humanidad, la cual consistía principalmente en utilizar su energía para crear una especie de armadura que replicaba todas las partes de su cuerpo. Esto le brindaría una potencia de ataque mucho mayor, además de una defensa que podría salvarlo de golpes mortales. Lu Sheng no podía creer que un humano hubiera sido capaz de crear una técnica como esa, pero si ni siquiera ese genio había sido capaz de evitar la extinción de la humanidad, él debió utilizar todo ese conocimiento para convertirse
en un verdadero monstruo. Pero bueno, regresando al mundo real, un mes había pasado desde que el campamento había dado inicio. Xianling, al parecer gracias al entrenamiento personalizado brindado por la instructora, era la recluta que más había avanzado en términos de poder. Pero a pesar de su gran avance, la instructora le explicó que parecía que algo la estaba frenando, preguntándole si alguien le había dejado un trauma psicológico, a lo que la chica solo podía recordar a Lu Shen, pero la instructora le dijo que la solución era bastante simple: acabar con la persona que había generado ese trauma. De esa manera no habría trauma alguno. La chica, al escuchar estas palabras, recordó los rumores que habían estado circulando sobre cómo el prota se había estancado en su progreso, creyendo que quizá tendría una oportunidad contra él. Y sí, al parecer los rumores eran ciertos, ya que según los instructores, el prota desde la última reunión no había salido de su cuarto para entrenar, únicamente comía y continuaba durmiendo. Incluso varios alumnos comenzaban a creer que Lu Shen era un fraude y que simplemente había tenido algo de suerte en la primera prueba. La chica, que provenía de la misma región que él, se preguntaba qué carajos le estaba pasando al tipo duro que había conocido. Lo que nadie sabía era que el chico estaba entrenando más duro que nadie. Unos días después de esto, nos muestran cómo el chico al que el prota había enfrentado había pasado varias semanas entrenando con gravedad aumentada, algo así como Vegeta, llegando incluso a soportar una gravedad aumentada por 4. El resto de reclutas parecían idolatrarlo, diciéndole que Lu Shen no tendría oportunidad contra él después de desperdiciar tanto tiempo. E incluso el tipo creía que quizá la tortuga, en este caso él, estaba por superar a la liebre, que se había dormido en sus laureles. Sin embargo, segundos después, el prota se hizo presente, ya que cansado de tanto entrenamiento quería probar sus nuevas habilidades, y lo haría texteando la máquina de gravedad aumentada. El otro tipo le advirtió que eso era peligroso y que primero debía adecuar su cuerpo a ese entrenamiento. Obviamente Lu Shen no lo escuchó y de hecho comenzó en el mismo nivel que el otro tipo había estado utilizando, moviéndose de una manera bastante fluida, mucho mejor que la del otro tipo que llevaba semanas entrenando en esa máquina. Los reclutas que veían todo no lo podían creer. El prota era capaz de soportar una gravedad monstruosa y lo más aterrador, lo hacía parado en 2 dedos. Momentos después, Xianling se hizo presente y al presenciar la escena, toda la confianza que había ganado se desvaneció. Derrotar a un demonio como ese era imposible. Pero bueno, este me pareció un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que los instructores presencian el verdadero potencial del chico, creyendo que quizá él era la persona que estaban buscando. Pero todo eso sucederá en la siguiente parte, que traeré solo si este video alcanza los 25,000 likes y 1000 comentarios. Eso sí, puede que tardemos un poco porque con este video nos ponemos al día con el webtoon. Claro que si alcanza la meta, la siguiente parte estará en el canal lo más pronto posible. Pero bueno, eso es todo por mi parte y sin más, sayonara.